Damos la bienvenida a Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio, que parece que lo está haciendo muy bien porque las exportaciones españolas están funcionando estupendamente, pero sobre todo hablaremos de eso esta mañana. A nosotros no nos extraña que lo haga bien porque le conocemos mucho después de haber sido director de la Fundación, director del área económica de la Fundación, director del área económica en la presidencia del Gobierno hace unos años y, por lo tanto, como sabemos muy bien las cualidades que Jaime atesora, no nos extraña mucho que su trabajo esté siendo tan brillante para la economía española. Y, por lo tanto, le damos las gracias por estar aquí, que es su casa, y le damos la bienvenida. Y también damos la bienvenida especialmente a Juan Rosell, presidente de la COE. La verdad es que uno de los deseos que muchas veces ha manifestado la Fundación y he podido manifestar es que la COE volviese a reencontrarse a sí misma en el sentido de que volviese a tener una capacidad de representación muy importante del empresariado español. Cada vez que hemos invitado a Juan Rosell, pues ha tenido la amabilidad de venir a esta casa. Y hoy tiene también unos actos importantes con empresarios españoles de la pequeña y mediana empresa, pero le tenemos que agradecer mucho también todo el esfuerzo que hace en defensa de los empresarios españoles, por la expansión de la economía española y su consolidación y su salida de la crisis. Y les deseamos a los dos pues, un gran éxito. Y muchas gracias en todo caso por venir. Y yo voy a tratar de ser breve porque creo que lo más interesante, me dicen, está en los coloquios, así que voy a consumir muy pocos minutos, ¿no? Tampoco voy a aburrir con cifras. Es verdad que la economía española está dando muy buenas cifras de comercio exterior, buenas cifras de inversión también en los últimos meses, y eso es algo que resulta básicamente del esfuerzo que están haciendo las empresas. Lo primero que tiene en la cabeza probablemente un Ministerio de Economía o una Secretaría de Estado de Comercio es intentar apuntarse los buenos datos de comercio exterior, pero como yo digo siempre, yo no exporto nada. Quienes exportan son las empresas, que son las que están haciendo en estos momentos un esfuerzo extraordinario por buscar nuevos mercados, ¿no? Los datos están encima de la mesa. España registró hace 2 meses el primer superávit comercial de su historia. España nunca había tenido superávit comercial y hace 2 meses registró ese primer superávit comercial. Estamos ya con superávit de la balanza por cuenta corriente desde mediados del año pasado. Este año va a ser un año con un superávit por encima del 1% en nuestra balanza por cuenta corriente, y nuestra capacidad de financiación va a superar el 2% del PIB. ¿Qué significa eso? Que España ha dejado de endeudarse, que España ha dejado de vivir por encima de sus posibilidades, que España ha dejado de pedir dinero prestado para mantener su nivel de gasto. Y por el contrario, España ha empezado ya a devolver todo ese enorme volumen de deuda que generó en los años de crecimiento desequilibrado, básicamente el periodo 2005-2008 hasta que estalló la crisis. La buena evolución del sector exterior responde, en mi opinión, a un cambio estructural de la economía española. No se trata solamente de que la coyuntura lleve a las empresas a buscar mercados fuera, no se trata solamente de que la debilidad económica se traduzca en un menor volumen de importaciones, eso también está pasando, sino que los datos del sector exterior lo que ofrecen es un panorama de cambio profundo en la economía española y en su capacidad de buscar oportunidades fuera. Lo estamos viendo en algunos ejemplos concretos que sirven para ilustrar el panorama general. Primer dato, España, por ejemplo, está creciendo en exportaciones al 7,5%. Y uno podría pensar que en Europa pasa lo mismo. Pues en Europa no pasa lo mismo. En Europa las exportaciones están creciendo al 1,5% en Alemania, al 1,2% en Reino Unido, al 0 y pico en Italia, o están cayendo en Francia. Es decir, de los 5 grandes países de la Unión Europea, solo España tiene un comportamiento brillante en su capacidad exportadora. Y eso responde, en primer lugar, a una mejora de la competitividad. El año pasado ganamos
3,5 puntos de competitividad medida por costes laborales unitarios, pero sobre todo responde a que nuestras empresas están buscando mercados fuera. Y ya no son solamente las grandes y no son solamente las medianas, son también empresas de tamaño pequeño que han entendido que el mercado ya no es solo su comunidad autónoma, el mercado no es solamente España, el mercado es básicamente el mundo. Algunos datos alentadores. Las exportaciones a África están creciendo al 30%. Algunos mercados importantes como Sudáfrica, las exportaciones están creciendo al 150%. Las exportaciones a Asia crecen al 22%. Las exportaciones a América Latina crecen al 23%. Las exportaciones a los Estados Unidos crecen al 24%. Son datos no ya de 2 dígitos, sino en muchos casos pues de 2 dígitos, pero superiores al 20, al 30%. Y eso es una señal de cambio de fondo en la economía española. En segundo lugar, esto es muy importante porque hay que entender que el 90% del crecimiento económico mundial en los próximos 10 años, según la Organización Mundial del Comercio, vendrá de fuera de la Unión Europea. Y la Unión Europea solo va a proporcionar un 10% del crecimiento del PIB mundial en los 10 últimos años. Todo esto son previsiones que luego evidentemente fallan, como todas las previsiones, pero parece razonable pensar que la Unión Europea no va a ser la gran fuente de crecimiento en los próximos años. Y esto obliga a las empresas españolas a buscar crecimiento fuera. Y es lo que están haciendo las empresas españolas, buscar ese crecimiento donde está, y ahora mismo está en África, está en Asia y está en América. Y más allá de los riesgos que hay a medio plazo sobre algunas economías emergentes, que evidentemente tienen también sus problemas de crecimiento desequilibrado, sus problemas de endeudamiento, como los hemos tenido todos cada vez que hemos crecido de forma muy fuerte durante muchos años, la capacidad de crecimiento potencial que tienen las economías, muchas economías asiáticas, pongo el acento en las africanas y en América, pues es evidentemente superior al crecimiento europeo. En segundo lugar, el crecimiento de las exportaciones es también reflejo de un cambio paulatino pero estructural de nuestro sector productivo. Hay mucha gente que sigue pensando que España exporta vino, naranjas y aceite de oliva. Y cuando uno va al patrón exportador español se da cuenta de que lo que exportamos son básicamente bienes de equipo, que son un 20% de nuestras exportaciones, automóviles en todo el mundo, que son un 15% de nuestras exportaciones, productos químicos, que es un 15% también de nuestras exportaciones, y semimanufacturas, que son un 11% de nuestras exportaciones. Los alimentos son solamente un 15%, que está bien, y además los alimentos son unas exportaciones cada vez más sofisticadas y con un componente de I+D+I importante. En segundo lugar, el cambio que se está produciendo en nuestra exportación se está extendiendo a empresas que antes no exportaban. Ese es el segundo cambio estructural. Es, primero, buscar mercados nuevos. El segundo es qué tipo de empresa exporta. Y nos damos cuenta de que si hace unos años pues eran básicamente empresas grandes, empresas medianas grandes, el número de empresas que exportan está creciendo de una forma muy rápida y son básicamente empresas de tamaño pequeño las que se están sumando a la corriente exportadora. El año pasado creció en un 12% el número de empresas que exportan, 11.000 empresas más exportadoras, y además empresas que exportan en cualquier mercado, en todos los mercados, con condiciones de competitividad muy mejoradas. ¿Por qué las exportaciones se están comportando bien? Se están comportando bien, aparte por la voluntad de los empresarios de buscar esos nuevos mercados, por la mejora también en la competitividad que está registrando nuestra exportación. En primer lugar, crecimientos de la competitividad, del más del 3%, como he dicho antes, en el 2012, pero este año también vamos a continuar con ganancias de competitividad frente a nuestros competidores. Ahí yo creo que la reforma laboral está jugando un papel positivo. La reforma laboral está permitiendo a las empresas, sobre todo las de tamaño pequeño, ajustar sus costes a sus necesidades de competir en mercados abiertos.
Pero también, y hay un estudio relativamente reciente del BBVA, muy interesante, que explica que nuestra capacidad exportadora no está vinculada solamente ni principalmente con el precio. Hay factores distintos del precio que están impulsando nuestra competitividad. La diferenciación de producto, la complejidad y la conectividad sectorial. Es un estudio de hace aproximadamente 4 meses de BBVA Research, que también nos da pistas sobre cómo mejorar nuestra presencia en los mercados por factores distintos de precio. Yo creo que España no puede ni debe aspirar a competir simplemente en precio. España no debe aspirar a ser un país de costes bajos basados en costes salariales bajos. Y, finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer desde el Gobierno de España, desde la Administración, por mejorar estas exportaciones y la evolución de nuestro sector exterior? Pues yo creo que son básicamente 3 cosas las que se pueden hacer. La primera, que la Administración pública no sea un problema para los exportadores en 2 ámbitos. El primero, el financiero. El gran problema que tiene ahora mismo la exportación para crecer a ritmos todavía más altos es el financiero, la restricción que tienen las empresas para captar financiación y poder acometer sus procesos de internacionalización. Y el principal problema que tienen las empresas es que compiten mal con la administración pública a la hora de captar recursos. Es evidente que cuando un banco tiene que elegir a quién presta, entre una pequeña empresa exportadora de Elche que factura 500.000 euros y una administración pública que es segura, que le ofrece productos financieros muy líquidos y encima con una alta rentabilidad, pues es evidente que va a elegir siempre la financiación pública. Y, por tanto, la retirada de los mercados de capitales de las administraciones públicas, es decir, la reducción del déficit público, es simplemente fundamental para que las pequeñas empresas, sobre todo las exportadoras, puedan acceder al crédito. En segundo lugar, en la eliminación de todo tipo de trabas administrativas. En eso, en fin, pues se está intentando avanzar, pero también concentrar en el menor número posible de instancias administrativas, de organismos administrativos, las labores de ayuda que presta el Gobierno a la internacionalización. Nosotros, en la Secretaría de Estado de Comercio, cuando llegamos, había 5 instituciones distintas ayudando a la internacionalización. Dentro de unos meses nos va a quedar una y, por tanto, vamos a concentrar 5 instituciones en una, no solamente como parte del proceso de racionalización administrativa, sino porque tiene sentido que un empresario, cuando busca la ayuda de la Administración, no tenga que recorrer 5 ventanillas diferentes, sino que vaya a una que le preste esos servicios de forma integrada. Y el último servicio que podemos prestar, y creo que es importante, es ayudar a abrir nuevos mercados. Y esos mercados se pueden abrir por la vía bilateral, con todos los viajes, las misiones comerciales que realiza España, pero me parece muy relevante explicar que en estos momentos la política comercial es competencia de la Unión Europea y que de verdad tiene capacidad de negociar acuerdos de libre comercio que abran grandes mercados es Europa. Y, por tanto, es fundamental tener un peso relevante en Europa que permita abrir mercados como los que están a punto de abrirse. Primero es Canadá, a través de un acuerdo de libre comercio que está a punto de terminarse. Japón, que es otro mercado fundamental con el que la Unión Europea ahora mismo está negociando. La zona del norte de África, con un acuerdo amplio y comprensivo de libre comercio que también está en vías de negociación, o, por supuesto, el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que ha empezado a negociarse y para el que hay ya un mandato de negociación encima de la mesa. Finalmente, creo que todas las administraciones tenemos una obligación de trabajar juntas. Cuando llegamos a la Administración, yo pregunté cuántas oficinas comerciales hay por ahí abiertas. Preguntaba por las de las comunidades autónomas. Las de España son aproximadamente 98 y resulta que las comunidades autónomas tenían abiertas cerca de 170 oficinas comerciales, cada una por su cuenta, ¿no? Esto, que es un auténtico disparate, pues lo hemos comenzado a abordar. Hemos conseguido firmar acuerdos con 15 comunidades autónomas. Ha habido 2, que se puede uno imaginar fácilmente cuáles son, que no han querido firmar.
pero el resto de las comunidades autónomas afortunadamente sí. ¿Y qué significa eso? Que estamos cerrando, entre comillas, las oficinas comerciales de las comunidades autónomas para integrarlas en las oficinas comerciales de España. Eso también yo creo que es una buena imagen de España. En Sao Paulo, por ejemplo, hasta hace relativamente poco había 11 oficinas comerciales distintas en 11 sedes diferentes, una de España y 10 de distintas comunidades autónomas. Imaginemos la imagen que traslada a España cuando un inversor brasileño dice, bueno, me interesa invertir en España, ¿dónde me informo? Y dice, pues usted tiene en Sao Paulo 11 sitios diferentes donde puede preguntar y los 11 son de España, de administraciones públicas. En fin, lo más normal es que no invierta en España porque dirá, oiga, si ustedes manejan así los recursos públicos, pues mejor me lo pienso y invierto en otro sitio, ¿no? Bueno, eso también está en vías de arreglo. Y a finales de año probablemente ya tengamos todas las oficinas comerciales, salvo las de las dos comunidades autónomas que he mencionado, integradas en las oficinas comerciales de España. Bueno, yo creo que, y termino ya, el sector exterior va por buen camino. Nos queda todavía mucho esfuerzo por realizar. Necesitamos resolver problemas estructurales. Uno de ellos es básicamente el déficit en el conocimiento de idiomas que tiene todavía España. Podemos hacer mucho esfuerzo por ayudar a las pymes, podemos proporcionar crédito, podemos abrir nuevos mercados, se pueden negociar acuerdos de libre comercio, pero luego hace falta, además de la voluntad de los empresarios de emprender y de abrir nuevos mercados, gente capaz de coger la maleta, de irse a Asia, de irse a África, de irse a Estados Unidos, a Canadá, a abrir esos mercados. Y ese es algo que necesita conocimiento de idiomas. Eso es un problema estructural que tiene la economía española. Había un estudio de la Caixa relativamente reciente que dice que el 70% de los directivos españoles no hablan un idioma extranjero, lo cual también es un déficit que empieza por arriba. Y eso también requiere esfuerzos estructurales para cambiarlo. Pero, en fin, yo creo que las cosas marchan por el buen camino. Estamos haciendo, yo creo que un esfuerzo sensato por ayudar a las empresas y yo estoy convencido de que en los próximos años vamos a seguir viendo datos buenos del sector exterior. El Fondo Monetario Internacional nos dice, por ejemplo, que el año que viene tendremos un superávit de balanza por cuenta corriente del 3,5% del PIB y que va a seguir creciendo en los próximos 3, lo cual también nos augura bueno, pues una vía de crecimiento del sector de la economía española por la vía del sector exterior. Solo hace falta que acompañe la demanda interna para que eso se traduzca ya en crecimiento positivo del conjunto de la economía española y la creación de empleo. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer una vez más la invitación, que con mucho gusto acepto cada año y así en los próximos, de venir a este Campus FAES pues, para intercambiar, yo creo, opiniones tanto con los organizadores como quienes asistís a estos cursos, que yo, por lo que veo, gente todos muy jóvenes, con alguna que otra excepción, mi querido amigo Luis, que como siempre quiere aprender y aprende muy rápido. Bueno, yo creo que en el tema de la internacionalización es un tema importante, es un tema decisivo para la economía mundial y que nos da pues, cierto optimismo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar de la economía española y a hablar pues, de datos de decrecimiento y no de crecimiento. Y lo que estamos viendo en la economía española es de que probablemente estemos pasando de ese decrecimiento a estar planos y a partir de estar planos empezar a crecer. En cambio, cuando hablamos de la economía mundial, estamos hablando de economía que crece y que crece positivamente y que crece positivamente desde hace muchísimos años, salvo el año 2009, donde hubo un decrecimiento del 0,6%. A partir de ahí, los crecimientos han sido importantes siempre y estamos en este momento entre el 3 y el 4%, pero a distintas velocidades y perfectamente diferenciadas según donde sea. En los años 90 la media de crecimiento en el mundo era el 3, en los países emergentes alrededor del 4 y en la Unión Europea el 2. En los años 2000 y también en estos años del 2010 al 2013 la velocidad de crecimiento en el mundo, como he dicho, entre el 3 y el 4, en los países emergentes alrededor del 6 y en Europa alrededor del 1, más bien hacia abajo y con una tendencia hacia la baja.
¿Qué quiere decir? Que los crecimientos son distintos en distintos países y en distintas áreas geográficas. Bien es cierto también de que es mucho más fácil crecer cuando vienes de muy abajo y es mucho más difícil crecer cuando ya tienes una posición consolidada, una economía hecha y donde los crecimientos son realmente importantes. Ahí tenemos ejemplos extremos como el caso chino, que es el caso paradigmático y el caso de que mayor crecimiento en los últimos años, donde cada 7 años prácticamente se multiplica el PIB por 2, pero que también empieza a tener toda una serie de problemáticas de transferencia de gente del campo a la ciudad, también de incrementos salariales en según qué sitios lógicos y normales, pero que empiezan a haber grandes diferencias entre quienes trabajan en una serie de tipos de empresas industriales y en los centros de la ciudad y otros que trabajan fuera, problemas sociales y que irán en incremento en el futuro, también con desfases como por una parte es bueno tener reservas, pero por otra parte es malo si esas reservas no se destinan pues, en economía productiva y en economía que después no tenga pérdidas. Va a haber grandes agujeros en el sistema financiero chino probablemente en los próximos años. Están haciendo grandes infraestructuras, empiezan a ya decirse que algunas desmesuradas, que algunas en sitios donde realmente no se tenían que hacer. Está habiendo, yo creo que en positivo, un crecimiento del gasto público que prácticamente era ridículo hace muy pocos años y en este momento con un crecimiento brutal en los últimos años empieza a estar alrededor del 25%, pero todavía no se notan las grandes mejoras ni en educación ni en sanidad. ¿Qué quiere decir? Que eso puede ser un polvorín, están haciendo una transición política y una transición económica que desde fuera pocos consejos sabios se les pueden dar, porque realmente China es un país complejo, difícil. Yo creo que están transformándose de un país tremendamente con todos los retrasos del mundo hacia un capitalismo a la China absolutamente distinto y que esperemos que salga bien. Yo creo que va a salir bien, pero que va a tener que ser mucho más pausado, va a tener que reestructurarse todo mucho más, van a tenerse que hacer unas reglas de juego mucho más claras, mucho más concretas. China no es solo una, sino que son muchas Chinas. Bueno, y ese es un poquito pues, el ejemplo de un país emergente. Podríamos hablar de otros países emergentes que también están creciendo mucho y probablemente con grandes inestabilidades en el futuro, como puede ser el caso de Brasil, donde desgraciadamente están teniendo problemas sociales, problemas de protestas en los últimos meses, un país que está creciendo muchísimo, pero que también tiene toda una serie de burbujas en el interior, como pueden ser pues, la burbuja del crédito. En el crédito en Brasil en este momento es facilísimo encontrar financiación, está creciendo el 15-16% anual, cosa que otros países como aquí en España pues nos acordamos de qué es lo que nos pasó cuando el crédito crecía en el año 2006-2007 el 25% y que nos está pasando ahora, donde hay una reducción importante del crédito. ¿Por qué? Porque nos habíamos endeudado demasiado, nos habíamos apalancado muy mucho y en este momento una de las grandes dificultades, y especialmente de las empresas pequeñitas, es nuestra falta de crédito. Pero también, por otra parte, nuestra necesidad de apalancamiento. Y podríamos seguir hablando de distintos países emergentes, pero yo creo que hemos dicho países emergentes, estamos diciendo Europa. Europa es una parte donde se está notando más los problemas económicos para seguir creciendo. Europa representa alrededor del 25% en la actualidad de las exportaciones mundiales, pero probablemente en el 2050 eso llegará al 10%. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta de que somos alrededor del 6-7% del total de la población mundial. Y con diferentes tipos de crecimiento, ¿no? Países que están afrontando y que tienen mejor crecimiento en los últimos años, pues Alemania. Alemania hizo en las últimas décadas 2 saltos importantes. Uno fue la fusión, absorción, como queramos llamarlo, de la Alemania del Este, que les costó muy mucho y todavía les sigue costando, pero eso les obligó a hacer unas reformas importantes que hicieron a principios de los años 2003, 2004, reformas de querer saber hacer,
para que Alemania pudiese continuar siendo competitiva y una apuesta importante por la internacionalización, por la exportación básicamente en Alemania de bienes, menos servicios, pero especialmente de bienes tecnológicos medios y altos, y esos son los que les ha dado su gran potencia, su gran despegue económico en los últimos años. Hay un dato tremendamente importante, que es que cuánto eran los bienes y servicios en Alemania que representaban en los años 95 respecto al PIB, que es lo que representa ahora. Ahora representa alrededor del 50%, en el año 95 representaba el 25%. ¿Qué quiere decir? Que se ha multiplicado por 2 y que ha sido la apuesta decidida de los alemanes y de las empresas alemanas por estar en el exterior. La apuesta definitiva de las Mittelstand, las empresas medias alemanas, que han apostado decididamente, también con la ventaja de tener tamaño, cosa que aquí en España no tenemos, de tener producto y de ese tamaño y producto venderlo en el mundo y, por otra parte, y definitivo, instalarse en otros países para empezar a fabricar en otros países. Caso concreto de China. Los alemanes decidieron hace ya bastantes años de que para exportar debían de instalarse fuera y concentrarse en pocos países. Y decidieron que la prioridad suya número 1 era China. Y eso es lo que han hecho en los últimos años. La señora Merkel el año pasado fue 3 veces a China. En el año 2012. Yo creo que ese es uno de los ejemplos de la importancia que dan los alemanes a un mercado tan importante de futuro como puede ser la China. En cambio, otros países de Europa pues no han ocupado o no están ocupando posiciones de privilegio en cuanto a exportaciones. Caso concreto, el caso francés y el caso italiano, que están perdiendo su cuota de participación en las exportaciones a nivel mundial, pues precisamente pues no haberse puesto las pilas y no haber podido seguir creciendo en cuanto a exportaciones en el mundo, y por diversos motivos, ya sean los alemanes o ya sean los franceses. Pero bueno, aquí lo que veníamos a hablar era de la exportación española. Jaime García Legaz ha hecho un análisis, yo creo que importante, resumido, pero dejar que yo insista más en toda una serie de números y datos concretos. En España venimos de un incremento importante de las exportaciones en los últimos años. Tuvimos, como he dicho antes, el año 2009 una caída importante, pero a partir del 2010, 2011, 2012, el crecimiento de las exportaciones ha sido muy importante. El mercado español, el mercado interno se hundía, y entonces las empresas, no porque no les gustase, por necesidad, o exportaban o morían, y decidieron. Todas las miles de decisiones individuales de montones de empresarios y empresarias de este país dijeron: nos hemos de ir fuera, porque es que si no, no tenemos posibilidad de vender. Y en el año 2010 el crecimiento de las exportaciones fue por encima del 16%, en el 11 por encima del 15%, en el 12 alrededor del 4%, y este año, pues en los datos que tenemos del primer cuatrimestre, son realmente espectaculares, tal como explicaba Jaime antes. Otro dato importante: no hemos perdido en los últimos años cuota de exportación de bienes a nivel mundial. Nos hemos mantenido pues entre el 1,7 y 1,8, que es nuestra cuota de exportación. Alemania la ha mantenido, Francia e Italia la están bajando de una manera importante. Y mucho menos en la cuota de servicios. En la cuota de servicios, pues gracias básicamente pues a nuestro turismo, tenemos una cuota de alrededor del 3,5%. Otros países también en Europa la están perdiendo. Por tanto, yo creo que ese es un dato importante. Y otro dato que antes daba respecto a Alemania y que lo puedo dar en España. En este momento, la suma de bienes y servicios respecto al PIB es alrededor del 31%. Si miramos años atrás, veníamos de un 20%, y estamos en cuotas muy similares, con la excepción de Alemania, a países europeos que antes eran muchísimo más importantes que nosotros. Balanza comercial también muy importante, positiva, con los países europeos, que son nuestra competencia. Como nosotros básicamente exportamos a la Unión Europea, si nuestras empresas compiten en los micromercados, en los subsectores, con las empresas italianas, con las empresas francesas, con las empresas alemanas, y están ganando en muchos mercados, quiere decir que muchas empresas nuestras, con sus bienes y con sus servicios, están siendo competitivas. Y este es un dato importante. Y no están siendo competitivas una o dos, sino que están siendo competitivas miles de estas empresas. Diversidad de nuestros productos. Yo creo que eso también es importante. Este año probablemente la partida más importante de nuestras exportaciones será la agroindustria.
cosa que hace cuestión de 4 o 5 años no lo era. Ese es un dato importantísimo. No solo estamos vendiendo automóviles, no solo el 90% de los automóviles que se fabrican en España se exportan, sino que estamos siendo competitivos. ¿Por qué el automóvil en España es competitivo? A pesar de que no tenemos ningún headquarter en España, que no tenemos ninguna empresa española que sea propiedad de españoles. Tenemos empresas de todo tipo, pues desde japonesas, alemanas, francesas, italianas, y están siendo competitivas y compiten con sus propias plantas en toda Europa. ¿Y qué plantas se están cerrando? Afortunadamente, no se están cerrando ninguna de las 17 plantas españolas. ¿Por qué? Porque son competitivas. Aquí hay un dato muy importante, que es del sector del automóvil, ha hecho los deberes en los últimos años, han hecho cosa decisiva, una negociación colectiva, unos nuevos convenios colectivos en todas y cada una de las plantas españolas, donde se han adaptado la legalidad a la realidad, han introducido pues, bolsas de horas, han introducido flexibilidad, han introducido incluso reducciones de salarios, han introducido variables fijos más variables, han introducido bonus de mejora de salarios si había reducción de absentismo, en fin, toda una serie de datos concretos que suman y que en otras plantas, en otros países, no han sido capaces de hacerlo. Caso del cierre de plantas pues, en Bélgica, del cierre de plantas incluso en Alemania y del cierre de plantas también en Francia. Yo creo que este es un dato importante, que quiere decir que cuando te pones las pilas, cuando ves que te cierran y que tienes posibilidad de cambiar y que está en tu mano poder cambiar, pues la gente, todos en general, las empresas, los trabajadores, los equipos directivos, en algunos casos, yo me acuerdo en el caso concreto de Nissan en Barcelona, pues estuvo al borde del cierre, pues estuvo en el cierre y al final, en las últimas 24 horas, dieron marcha atrás, aceptaron toda una serie de cosas que o se aceptan una vez y después ya no te puedes tirar para atrás, y eso hizo de que la planta fuese competitiva. Y después con una ventaja, las plantas españolas ha habido muchísima inversión en el mundo del automóvil en los últimos años y por tanto también las grandes empresas, después de hacer grandes inversiones, tampoco van a ser tan tontos como para desmontar según qué plantas. Si a eso añadimos la flexibilidad de los nuevos convenios colectivos del tema del automóvil, yo creo que el resultado es eso, de que los coches fabricados aquí en España son competitivos. Y lo mismo podríamos decir con bienes de equipo. Los bienes de equipo están dando unos resultados espectaculares en los últimos años, y que quiere decir que la máquina herramienta y otro tipo de productos están compitiendo, y están compitiendo muy bien en estos mercados. También los semielaborados de la química van por buen camino. Ahí podemos tener un problema a medio plazo si los crecimientos de los costes de la energía y los costes del kilovatio pueden llegar a subir en los próximos años, porque en el mundo de la química un porcentaje importante del coste de fabricación del producto es el coste eléctrico, y ahí podemos llegar a tener problemas. En definitiva, estamos exportando mucho en muchos sectores, diversificadamente, y eso yo creo que es un dato importante. Como decía Jaime antes, y muchas empresas, no solo 4. En el año 2012, 136.000 empresas, pero es que hemos ganado en los últimos años, si vemos datos del 2007, para hacer una comparación, alrededor de 40.000 empresas más. Y eso es un dato muy, muy, muy importante. También podríamos mirar desde el punto de vista de desapariciones, gente que antes exportaba y que ahora no exporta. También desgraciadamente, pues también eso ocurre. Quiere decir que la exportación empieza a consolidarse, pero que hay un camino muy, muy, muy importante para recorrer. Y también en cuanto a que está muy concentrado. En España, las 5 primeras empresas en cuanto a exportación representan el 10% del total, las 100 primeras representan el 40% y las 1.000 representan el 68%, que quiere decir de que las otras 135.000 representan pues, la diferencia, y eso, pues, eso es peligroso, pero yo creo que es importante. Y también si lo comparamos con el número de empresas que existen en España con centros de trabajo, que son alrededor de 1.200.000. Pues solamente poco más del 10% del total de las empresas españolas exportan, pero tampoco es un dato analítico y serio, porque ¿cómo vas a decirle a una gasolinera, pues yo que sé, de Toledo o a un bar de Barcelona que exporten? Oiga, no se puede exportar, pueden exportar las que pueden exportar, y básicamente las empresas que son industriales. Por tanto, no es un dato analítico, sino simplemente es un dato estadístico. ¿Y quiénes están exportando? ¿Y quiénes tienen más posibilidades de exportar de cada futuro? Las empresas medianas y las empresas grandes.
Afortunadamente en España empezamos a tener empresa mediana y empresa grande que tienen mucho más colchón, que tienen mucho más posibilidades de inversión, muchas más posibilidades de atrevimiento o incluso de inversión en exportación como riesgo. Hay mucha empresa de que, si es muy pequeñita, pues que no tiene dinero pues para gastarse 100.000 euros en la prospección de un mercado o instalar una oficina o hacer viajes a distintos países. En cambio, cuando las empresas son medianas, eso lo pueden hacer porque realmente es una inversión que pueden llegar a financiar. Es lo que decíamos de las empresas alemanas. El gran bien de la economía alemana es la cantidad de empresas por encima de 250 trabajadores que tiene y que tiene posibilidades de exportación alrededor de unas 20.000. En cambio, aquí en España, por encima de 250 trabajadores, solamente tenemos 4.500. Pero dato bueno, en los últimos años en España, las empresas grandes han crecido mucho y son estas las que realmente tienen más posibilidades de exportación. Un hándicap y un tema pendiente aquí en España es de cómo somos capaces, por mentalidad, de agruparnos en consorcios de exportación y empresas de un mismo sector o un mismo subsector, aunque aquí en España se tiren los platos por la cabeza por conseguir el cliente, si cuando vayan al exterior son capaces de ir conjuntamente y de una manera pues, de común ayuda entre unos y otros. Y yo creo que ese es un trabajo que realmente debemos hacer en los próximos años. En cuanto al stock de inversión en el exterior, ese es otro dato importantísimo. España ha sido un país que históricamente de recibir inversiones del exterior durante bastantes años y especialmente pues, en los años, a principios de los años 2000, y con los datos concretos del 2004, 2005, 2006 muy importantes, nuestra inversión al exterior. También en aquellos momentos pues, había unas posibilidades financieras, unas posibilidades de apalancamiento muy importantes y las empresas españolas llegaron un año a invertir en el exterior concretamente 112.000 millones de euros. España, en cuanto a stock de inversión en el exterior, en el año 90 tenía 15.000 millones de dólares, de euros, y en el año 2010 alrededor de 660.000. Desde el punto de vista PIB, en el 90 representaba el 3% del PIB, en el año 2010 representaba alrededor del 47%. Alemania el 43% y Italia el 23%. Eso liga con los datos que daba anteriormente de la propensión a la exportación de diversos países en Europa y donde se ve clarísimamente que la apuesta definitiva ha sido Alemania por la exportación, por estar en el exterior, por exportar y también por instalarse en el exterior para sus fábricas desde el exterior vender en diferentes mercados. Esto lo podemos ver también en las empresas españolas y si nos concretamos en las grandes empresas, las empresas que están en el IBEX, vemos que cada vez más dependen de sus inversiones fuera y que buena parte de sus ventas, por encima ya del 50%, si excluimos el sistema financiero, están ya en el exterior y también más de los beneficios, más del 50% de sus beneficios están en el extranjero. Y en España, como antes decía, de estas 136.000 empresas, de todos los sectores, yo creo que aquí tenemos ejemplos importantísimos y cada vez más, y que cosa que hace 10, 15 años no teníamos. Tenemos ejemplos de grandes empresas españolas y también de medianas empresas españolas a las cuales los grandes portaaviones españoles han arrastrado, que están haciendo sus pinitos por el mundo y los están haciendo en positivo. Empezamos por infraestructuras. Yo creo que España, pues las empresas españolas están en el mundo haciendo pues puentes, canales de todo tipo, plantas de renovables y de no renovables, ingenierías españolas que están en el mundo y que están ganando concursos. Desde el punto de vista de energía, lo mismo, digamos, y concretamente en el caso latinoamericano y también fuera de Latinoamérica, en el caso del petróleo y también empresas españolas y concretamente pues en Latinoamérica, pues con a pesar de que haya habido algún que otro problema importante, decisivo, como es el caso de Repsol y de YPF en Argentina, pero con grandes inversiones en estos países. En el sistema financiero, pues podemos decir de que la gran apuesta del sistema financiero español les está dando un protagonismo en el sistema financiero mundial realmente importante. También en las telecomunicaciones tenemos un caso de éxito de libro, que es en el caso de la distribución textil, con empresas tan importantes como Mango, como Zara, como Desigual, en fin, y que todos tenemos en la mente, y que son todos empresas
empresas que han partido prácticamente de cero y en este momento están ocupando las posiciones de privilegio y posiciones de liderazgo a nivel mundial. Lo mismo podríamos decir, y ya lo hemos dicho antes, en el tema del automóvil, en el tema de la química, en el tema de la alimentación. Yo creo que este es el gran número para este año 2013. En turismo pocas cosas nos pueden explicar. Yo creo que este es el panorama de la exportación española, que es un dato positivo, un dato a tener en cuenta, pero que sin duda alguna hay posibilidades de mejora. Uno de los problemas de las exportaciones españolas en este momento es de que están basadas básicamente en el precio. ¿Por qué? Con la caída de nuestra demanda interna, las exportaciones nuestras al exterior no están con demasiado margen, sino muchas veces con precios marginales. Bueno, a medida de que nos vayamos instalando fuera y a medida de que podamos ser más fuertes en estos mercados, yo creo que podremos ir recuperando precio. Yo creo que la mejora de la competitividad de la economía española, con las reformas que estamos poniendo en marcha y que deben seguir poniéndose en marcha sin ninguna duda en los próximos tiempos, van a ayudar de que la empresa española sea mucho más fuerte y pueda competir en el exterior. En el exterior también tenemos un tema importante que es la financiación. Aquí las pymes españolas concretamente, no tanto las grandes, tienen problemas de financiación y en cambio cuando sales al exterior las posibilidades de financiación son mejores. No voy a decir que son buenas, pero por lo menos son mejores de las que tienes en cuanto a financiación interna. Otro tema decisivo e importantísimo, el tema del idioma y especialmente en los mercados donde nosotros tenemos facilidades para entrar y que es Latinoamérica. En Latinoamérica el idioma es clave, el idioma es un punto más. Nuestra historia, con toda esta serie de países donde hablan el mismo idioma como es Latinoamérica y en otros países donde nuestra proximidad es evidente, caso de Marruecos, caso de Argelia, caso de Túnez, el norte de África y también en los países árabes, el ser español es un plus. Es un plus de ventaja respecto a otros países y eso es la historia y eso lo notas cuando vas por esos países. Concretamente yo acabo de estar pues, en los últimos meses pues, en Marruecos, en Argelia, en Latinoamérica estoy continuamente y en esos países se está viendo cada vez más de que quieren que nosotros lleguemos allá con el máximo número de empresas, que nos instalemos allá porque se fían y de nosotros mucho más que de otros países y no voy a hablar mal de ningún otro país. Yo creo que falta una mejora importante de nuestra estructura exterior. Ahí, como explicaba Jaime, se está haciendo un esfuerzo importante porque nuestra estructura diplomática en el exterior deje de ser menos diplomática y más económica. Yo creo que esto es tremendamente importante. Así lo están haciendo, así lo llevan haciendo muchos países desde hace muchísimos años. El ejemplo de los Estados Unidos, pues prácticamente a los embajadores les dicen, oiga, usted se dedica a que las empresas americanas vendan en el país que esté. Y eso es lo más importante que tiene que hacer. Lo demás, no se preocupe que ya lo arreglaremos nosotros. Eso yo creo que es un cambio importante. Nosotros, con toda nuestra humildad, las organizaciones empresariales estamos intentando hacer eso. Intentamos ubicarnos con nuestros partners a nivel mundial. Concretamente y básicamente durante este año lo estamos haciendo con 5 organizaciones en Latinoamérica para poner gente nuestra en Latinoamérica y ellos que la pongan aquí en España, que también les sirve de entrada para Europa, para de esta manera poder ayudar a esas cantidades impresionantes de empresa española que van al exterior y que realmente muchas veces se encuentran muy solas. En definitiva, en cuanto a la exportación, ese es el dato positivo más importante de la economía española. Yo creo que vamos por el buen camino. Hay que seguir animando a las empresas españolas de que es posible hacerlo. Cada año yo creo que hay más empresas que se están apostando por todo ello y yo creo que esa sí que es una de las vías de salida de la crisis actual. En el exterior, por los números que hemos visto, no hay crisis. Gracias.